Bueno, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es que nuevamente nos volvemos a encontrar miércoles, mitad de semana. Y como siempre, seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día. Una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla. Es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. Paul Wilshire. Y no se te olvide que el único propósito que tienen conectados es ayudarte a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Uno de los temas que más ha inquietado a la humanidad es la existencia o no existencia de Dios. Hay tres tipos de ateos: los ateos por ignorancia, los ateos por conveniencia y los ateos por convicción. Voy a comenzar hablando de los ateos por ignorancia. Son aquellos a los cuales se les pregunta por qué no creen en Dios y no tienen ningún argumento válido para la discusión. Los ateos por conveniencia son aquellos que niegan la existencia de Dios dependiendo del ambiente donde se encuentren. Si para ser aceptados en un grupo hay que negar a Dios, lo hacen. Y por último, los ateos por convicción son aquellos que en realidad están convencidos de que Dios no existe y tienen argumentos muy sólidos para la discusión. Por contradictorio que parezca, estos últimos son los que están más abiertos a sostener una conversación teológica seria, y además de esto, sus mentes están dispuestas a creer en algo. La discusión de la existencia o no existencia de Dios no es nueva, no nos engañemos. El apóstol Pablo no solo tuvo que contender contra sus hermanos judíos, sino también contra gnósticos y ateos. A los que creemos en Dios nos han llamado de muchas formas, pero tal vez con la que más nos han identificado es con la palabra locos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31, dice así el apóstol: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol tiene mucha razón cuando dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Entre más civilizados, entre comillas, somos, más nos vamos degradando como humanos. Entre más avances tecnológicos tenemos, más barbaridades cometemos. El problema está en el tipo de sabiduría que buscamos. Si buscamos la sabiduría de Dios, a pesar de ser considerados como locos por el mundo, Dios nos llama sabios. Según Pablo, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, por ello muchos lo niegan. Miremos también lo que dice el apóstol en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La evidencia más grande que tenemos de la existencia de Dios es la creación misma.
Loco sería pensar en que toda esta maravilla que nos rodea existe por casualidad o que nosotros mismos somos una especie de accidente y que aparecimos por cientos de miles de años así como así. La misma teoría del Big Bang es una locura. Pensar que de una explosión sin causa alguna, sin la mezcla de componentes, se llegara a crear todo. Eso a mí me suena a más locura que pensar que detrás de todo esto está la mano creadora de nuestro Dios. Si en algún momento llegas a pensar que Dios no existe, ve a una montaña, a una cascada, a un bosque, al mar o a algún río. Y si no puedes ir a alguno de estos lugares, solo mira al cielo, respira profundo, siente el aire fresco de la mañana y échale un vistazo a tu familia. Y créeme que las dudas se disiparán inmediatamente. Y si con esto no basta, abre tu Biblia y allí tendrás una conversación reconfortante con el Creador. Que Dios lo bendiga. Acompáñame en orar. A ti la gloria y la honra, Señor, por siempre. Gracias te damos por este momento en el cual podemos compartir de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Cristian, bendice su vida, su ministerio, Señor. Te ruego para que tú lo sigas utilizando de una forma extraordinaria. Gracias porque nuestro hermano ama profundamente el Evangelio y lo predica a tiempo y fuera de tiempo. Bendícelo, Dios. Al igual que a nuestro hermano Cristian, te ruego para que tú bendigas también nuestras vidas, Dios, que tú bendigas siempre nuestro trasegar en Cristo Jesús, que siempre estemos tras las huellas de Jesús, Dios. Te ruego para que todos los días podamos experimentar, Señor, palabra a través de la lectura bíblica, que todos los días podamos experimentar las promesas que tú tienes, oh Dios, para cada uno de nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, por la Iglesia, oh Dios, gracias por nuestros hermanos en Cristo, gracias por los problemas, porque sabemos que tú te manifiestas en medio de ellos, Dios, y nos ayudas a seguir adelante. Te entregamos todo nuestro corazón, y es en el nombre de Jesús, en quien oramos agradecidos, por lo cual ustedes y yo con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao!